Pues muchas gracias por conectarse, por estar el día de hoy. Bueno, pues vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te doy por este tiempo, Señor, gracias porque nos permites poder continuar estudiando, analizando, pues principios tan importantes que traen, Señor, certeza a nuestra vida, que también nos van a permitir pues poder entregar, poder trabajar estas áreas de nuestra alma, de esta tierra que nos ha sido dada, que es necesaria tomar, poseer, conocer, también conquistar, entregar, rendir, Señor. Gracias porque en ello no estamos solas, Señor, y hay una labor perfecta a la que tú nos llevas también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una preguntota, ¿quién de ustedes estuvo hace 8 días en la clase? ¿No? Ok, bueno, ok, está bien porque así me dan pauta para poder retomar un poquito lo que venía yo hablando y esto nos va a ayudar a tener claridad. Sí, hace 15 días comencé a hablarles acerca bueno, recuerden, ¿no? Estamos hablando del tema del alma. Entonces, les hablaba yo acerca de la ley de la libertad, ¿sí? Que contrario al mundo, pues la libertad en Cristo es algo totalmente diferente y curioso, ¿no? Para el mundo decir como la ley de la libertad, entonces no es libertad porque ya hay de por medio una ley, porque ya me estás como limitando, ¿no? Cuando no es así. Tengo un segundito. Bueno, entonces, habíamos leído Santiago 2:12, en ese versículo nos quedamos, no sé si recuerdan, que dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, ¿sí? O sea, es algo curioso pensar entonces que el tema de la libertad está regido por una ley, entonces no pensaríamos que no es libertad, pero en Dios todo está fundamentado en sus leyes, ¿sí? Claro que bajo el nuevo pacto y dentro de este entendimiento sabemos que todo lo que Dios estableció, si lo vemos a la luz del Antiguo Testamento, pues sí, todo fue sombra, sí, todo fue una manera en la que Dios también le dio al hombre límites, reglas, normas, pero que después cada una de estas leyes cobraría un significado todavía más profundo eh, y siempre más allá. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? No robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos, no desearás a la mujer de tu prójimo y todo esto. Sí, sin embargo, dentro de la ley ya después de Cristo, Cristo siempre fue más a fondo, siempre fue a lo profundo. Bueno, en otro tiempo se les dijo, ¿no? Que no cometerás adulterio, pero yo hoy les digo que ni tan siquiera con la mirada, ni tan siquiera con el pensamiento, ¿no? Entonces, Jesús siempre nos llevó o nos lleva a subir la medida y a profundizar. Y lo mismo es con la ley de la libertad. Pensaríamos que el tema de la libertad está estrictamente vinculada a temas de no cometer un delito o de poner ciertas limitaciones, pero en Cristo, la libertad es como todo lo contrario, o sea, la libertad es todo aquello que sí puedes hacer, ¿sí? No todo aquello que no puedes hacer, como en el huerto del Edén, todo podían hacer, absolutamente, solo una cosa no, ¿sí? Entonces, realmente vivían en libertad, solo una cosa no. Y bueno, esa fue justo la que el hombre pues, tomó, ¿no? Y infringió. Ajá. Entonces, entendemos, por lo tanto, que hay un juez, que hay una constitución, que hay un juicio, que hay alguien que juzga y
y hay una medida, ¿sí? En esto. Y por lo tanto, en esta medida también, si nosotros cumplimos esta ley, pues va a haber un beneficio. Ujú. Bueno, ¿quién es ese juez? ¿Quién establece esta constitución y esta ley? Dios mismo, ¿sí? Porque Él es soberano. Y esta palabra ahorita también la vamos a analizar y va a tomar mucho significado. Entonces, eh, vamos a reforzar, también habíamos leído Santiago 2:13. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, no podemos perder de vista que si bien Dios es un Dios que juzga, pero también es grande en misericordia. Y Dios no va a juzgar sobre algo que Él no estableció y sobre algo que Él no es. Por eso es un Dios justo, porque Él juzga sobre lo que Él es, sobre quién es Él y sobre lo que Él mismo estableció, y Dios no va en contra de sus propias leyes, porque esa es su naturaleza. ¿Sí? Por eso es completamente justo y no hay nadie que pueda ser justo más que Él. Ajá. Bien, entonces, eh, nosotros dedicamos nuestra vida ya en Cristo, y cuando le entregamos, perdón, nuestra vida, nosotros empezamos a experimentar un tipo de libertad diferente. Ajá. Y no es de que, por ejemplo, ¿no? Quienes no conocen del Señor dicen, pero es que a ti te prohíben hacer esto. Es que ya te lo prohibieron, ¿no? No sé si les llegó a pasar eso, ¿no? Cuando recién nos conocimos. No, es que antes sí hacías y ahora ya no puedes tomar, ya no puedes hacer esto. Y no es que nos prohibió, sino que encontramos la verdadera libertad y nos dimos cuenta que hay cosas que no necesitamos hacer ni tener, ¿sí? Entonces, empezamos a ser libres de cosas desde físicas, emocionales, eh, inclusive empezamos a ser libres pues de deudas o de deudas eh, eh, con otras personas, ¿no? Y no hablo de las económicas, hablo de deudas de vida, ¿sí? Y entonces aquí es donde empezamos a tener ya un mayor entendimiento de la ley de la libertad. Y nos empezamos a dar cuenta que todo lo que Dios nos ha establecido ha sido por amor, ajá, por misericordia, por nuestro bien. Ujú. Y obviamente esto nos lleva a todavía algo mayor, y es conocerle cada vez más. Fíjense, entre más experimentamos la libertad o la ley de la libertad en nuestra vida, más podemos conocer a Dios, más podemos ver su amor, su cuidado, su misericordia. Ujú. Entonces, en esta cuestión práctica, eh, mm, la ley, cuando se aplica eh, sin un, ¿cómo les diré? Cuando se aplica sin un entendimiento, o cuando se aplica de una manera eh, incorrecta, tiene consecuencias, ¿sí? Y no son consecuencias buenas. Sin embargo, ¿quién nos mide a nosotros? ¿Quién nos norma en esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a la conciencia de la ley de Dios para vivir de acuerdo a esto. Y conforme vamos conociendo su amor, su bondad, su misericordia, su justo juicio y todo, entonces empezamos a vivir en mayor libertad, ¿ok? Pero también, si se aplica la ley de Dios sin un entendimiento sabio y sin la guía del Espíritu Santo, va a dañar. ¿Sí? Va a dañar mucho, y daña al cuerpo y daña a la iglesia, ajá, porque se empieza a aplicar de una manera rígida, arbitraria y sin un entendimiento también de la gracia. Ujú. Ahora, ¿podemos llegar a separar el tema de la ley de la libertad y la gracia? No, no, porque eso es la gracia, ¿sí? Es vivir en esta ley de la libertad, entendiendo que hay normas y principios que debemos de llevar, pero que podemos tener el gran beneficio de la gracia. Y que no somos medidos por ley, somos medidos a causa de Cristo, en Cristo, de acuerdo a la obra que Cristo hizo en nosotros. Ajá. Bien, entonces, eh, bueno, voy a continuar al siguiente bloque. eh,
Y bueno, gracias a Dios no vamos a ser juzgados por nuestros propios principios de libertad, ¿no? Porque, imagínense que Dios nos juzgara bajo eso, pues no tendríamos un buen resultado, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado esta libertad y si Dios no nos da la libertad, ¿saben quién nos puede dar una aparente libertad? Claro, que a cambio de algo. Satanás ofrece una aparente libertad, un engaño de libertad, que en el que muchos viven, ¿sí? Por ejemplo, la rebeldía, la rebelión, inclusive hasta el tema de la brujería, de la hechicería, de la riqueza falsa. O sea, aparentemente Satanás ofrece una libertad, pero al final él siempre cobra y cobra con la vida misma, ¿no? La eternidad. Bueno, entonces, el siguiente tema que quiero que trabajemos es este. Toda la salvación que Dios da al hombre es bajo su gobierno, bajo su soberanía, ¿ok? O sea, si la salvación entonces de Dios a nuestra vida no llegó en una forma de gobierno, es porque muy probablemente solamente escuchamos una parte del mensaje y no comprendimos que salvación es igual a gobierno, gobierno es igual a salvación, ¿sí? Gobierno de qué y de quién, bajo qué términos. Y ahí es donde la cosa se empieza a poner más interesante. Decimos fácilmente, recibí al Señor como Salvador, ok, y luego, ¿qué es? Señor y Salvador, pero muchos nada más lo quieren recibir como Salvador y no como Señor. O sea, quiero la salvación, pero no estoy dispuesto a vivir bajo el gobierno. Esa es la gran diferencia. Oye, pero reciba a Cristo, sí, como su Salvador, pero nunca lo hizo su Señor. Sí queda este principio claro, y esa es la gran mentira. Dios te va a salvar. Ese es el mensaje fácil, ¿no? Barato. Dios te va a salvar, te va a librar de todas tus enfermedades, de tus pecados. Sí, gracias. Bien, entonces, este es el tema. La salvación de Dios está sustentada por su gobierno. Si Dios no gobierna, nada está salvo. No tendría por qué causarnos algún conflicto esto. Ustedes me dirán si estamos equivocados. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Sanaba y salvaba, ¿no? Les decía, eres sano y no peques más. O a veces ni tan siquiera decía, eres sano, solo eres salvo y vete. O eres sano. Pero él sabía quiénes iban a venir a él. Ajá. Entonces, este es el tema. Jesús salva, sí, pero también es Señor. Y él quiere el señorío. Ajá. Entonces, muchas veces nada más queremos la salvación del problema, de la enfermedad, pero no el gobierno. Ajá. De ahí es donde todo cambia. Entonces, creemos que el Señor nos salva al perdonarnos de nuestros pecados y desde allí comienza entonces el camino eh, hasta que, hasta ser completamente gobernados por Él. Él ya me salvó, sí, Él ya murió en la cruz y ya fue consumado y ya fue hecho, pero el señorío es un proceso, el señorío, que va paso a paso, que va cada vez tomando, en la medida en que nosotros vamos rindiendo áreas y áreas y áreas y temas, ¿sí? Tiene sentido totalmente. Y creo que esto es algo que tenemos que tener bien, bien claro. Entonces, mmm, es que yo me congrego, es que yo hago cosas para Dios, ok, está muy bien, que estoy agradecido con Dios, ok, está muy bien, pero ¿cuánta de mi carne ha muerto realmente? ¿Cuánta de mi carne ha sido sacrificada?
cuánta de mi carne ha sido entregada, cuánto verdaderamente le he rendido a Él. Ahí está el asunto, ¿sí? Entonces, si sigue vigente el viejo hombre en mí, ¿qué crees? Todavía hay una parte de señorío que no ha operado en mí, y no porque Dios no quiera ser mi Señor, es que Él sí quiere, pero yo no le permito. Ujú. Entonces, ¿qué podríamos resumir en esta primera parte? Que no hay salvación de Dios si no hay gobierno. Ujú. Y bueno, esto no tendría por qué causar ningún tipo de polémica, porque al final, ¿qué es lo que va a ser en mi juzgado? Si entregué, si rendí, si morí, claro. Ujú. Bueno, entonces, este asunto del gobierno de Dios en mi vida habla de un proceso, ujú, de un proceso que va siendo, ¿y cuál va a ser esta evidencia? Que va muriendo esta vieja naturaleza que va siendo sometida al gobierno de Cristo, y ese es el proceso que tiene un costo que hay que pagar. La salvación es gratuita, sí, y es por gracia. ¿Y Cristo ya pagó por la salvación? Sí. Pero hay un tema de señorío en el cual hay que pagar el precio de ello. ¿Por qué? Porque al final también Satanás pues reclama, ¿no? Y quiere lo suyo, lo que alguna vez le perteneció. Y a veces no deja de insistir. Ujú. Entonces, por eso es importante identificar la salvación del gobierno de Cristo y separar la raíz del árbol, ¿ok? Eh, ¿Y cuál es la raíz? La raíz es, entonces, no, o sea, no puedo separar el árbol y la raíz. No puedo separar el tronco de la raíz. No puedo. ¿Puede haber árbol sin raíz? No. Toda planta tiene raíz, hasta las del agua, las acuáticas, ¿sí? ¿Puede haber raíz sin árbol, sin planta? Pues tampoco, a menos que esté cortada y muerta, ¿no? Ahí flotando, pero tampoco puede haber raíz sin árbol ni árbol sin raíz. Ajá. Entonces, si es una, pues está la otra, y de ello tendría que haber una evidencia, tendría que haber un fruto. Ujú. Porque eso es algo que en algún momento Huicho compartió hace unas semanas, y luego Caro también lo retomó en la predi. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera cuando todavía no era temporada de dar higo? Porque no tenía flor, porque no tenía evidencia, aunque sea de un pequeño fruto, ¿no? Y dice que eso pues será cortado, y será echado al fuego. Ujú. Bueno, entonces, eh, bien, ¿por qué Jesús? Fíjense, aquí hay una reflexión importante. ¿Por qué Jesús empezó su ministerio a los 30 años de edad? A ver, ¿por qué era necesario que Jesús empezara su ministerio hasta los 30 años? A ver, Martita, no te escuchas. Gracias, porque creo que él ya no más no creo, veo, él ya tenía ese crecimiento, él Ujú, ya está con la madurez ujú, de, de la palabra de Dios, del papel ujú, al que venía, del papel que tenía que trabajar para con todos demostrarnos lo que Dios quería para nosotros. ujú. Porque ya estaba preparado para mostrar el fruto de un proceso de gobierno en él, porque no podemos perder de vista que él también fue hombre, ¿sí? Y él vivió su proceso de obediencia también con el Padre. Él tuvo que ver para hacer, tuvo que oír para repetir, tuvo que ver este testimonio de lo que el Padre era, y entonces as, dar fruto.
sea, cuando él sale del bautismo, ¿ustedes creen que ya fue mágicamente porque se bautizó? Y muchas veces, ojo con esto, y es bien delicado. Queremos que después de que alguien se bautiza, ya dé fruto mágicamente. Es que ya se bautizó, ya debió de haber hecho esto, ya debió de haber, a ver, no. Es que, sinceramente, yo creo que el bautismo ya tendría que ser a lo mejor de las últimas cosas que hiciéramos en nuestra vida, ¿sí? O sea, la evidencia y el testimonio de que caminamos fieles. Pero, a ver, Jesús ya venía de un proceso de 30 años atrás. Y cuando él sale de las aguas y es llevado por el Espíritu al desierto para enfrentar la tentación, a ver, no solo fue la tentación de la comida, no, fue la tentación y todo lo que Satanás le cuestiona a Jesús tiene que ver con el gobierno. A ver, si te postras y me adoras, ¿sí? No tenía que ver con eso. A ver, si eres entonces de verdad el Hijo de Dios, aviéntate y a ver, te van a obedecer, gobierno, ¿sí? O sea, lo que Satanás estaba tentando no era si lo iban a salvar sus ángeles, no iba si iba a comer o no pan, no. Era una cuestión de gobierno. ¿Qué tanto Dios gobierna en ti? Eso es lo que fue probado en Cristo. Y obviamente, ¿cuáles son las respuestas de Jesús? Que sale de su boca lo que tenía para dar y era la palabra, la palabra, la palabra. ¿Con qué? Con autoridad. Y no solo con autoridad, con testimonio. Ajá. Entonces nosotros muchas veces, híjole, qué difícil, ¿no? Porque, ¿qué es lo primero que hablo? Y si hablo palabra, ¿hay testimonio que me respalde? Es que es lo mismo, no puedo separar raíz de árbol. Entonces, testimonio, palabra, sí, pero hay proceso atrás. Esa es la gran responsabilidad que tengo, que lo que mi boca hable sea palabra, pero si es palabra, entonces hay testimonio también. Ajá. Entonces, qué le dice Satanás a Jesús? Si eres el hijo de Dios, échate abajo. Y él se lo respondió con frases completamente gubernamentales, palabra de gobierno, ¿sí? Entonces, nadie más va a poder juzgar esto más que el Espíritu Santo en nosotros. ¿Estoy verdaderamente siendo gobernada? Ajá. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy enfrentando? Entonces, muchas veces aceptamos la salvación, queremos la salvación, pero no el gobierno. Y por eso de ahí escuchamos a mucha gente que dice, no, o sea, yo sí sé que Dios me salva, yo sí sé que Cristo murió por mí y yo sí quiero recibirlo, pero la verdad no quiero entrarle porque sé lo que Dios me va a pedir. Ahí está el punto. Es que Dios pide demasiado. Lo hemos escuchado, a lo mejor alguna vez lo dijimos. No, es que yo sé lo que Dios me va a pedir y no, la verdad no estoy dispuesto a entrarle. Ese es el punto. Ujú. Ese es el punto. Entonces, bueno, Dios me va a pedir qué, me va a pedir mis finanzas, me va a pedir pureza sexual, me va a pedir mi matrimonio, me va a pedir eh, morir a mis deseos, me va a pedir, pues que ya no sea yo en lo que a mí me gusta. Ajá. Dios me va a pedir qué, una salida, una salida. ¿De dónde? De un Egipto. ¿Un Egipto qué significa? Fíjense, curiosamente, ¿no? El lugar de más esclavitud, pero también el lugar donde podía darle deleite a lo que yo quería. ¿Qué era lo que anhelaba el pueblo de Israel al final? Lo más aberrante, ¿no? Ajos y cebollas. ¿Eso era lo que quería el pueblo? No, el pueblo quería lo que a ellos les gustaba, lo que ellos creían que era su libertad, pero cuando tuvieron que enfrentar el desierto y tuvieron que aprender a depender de la mano de Dios y tener que eh, recordar todo esto y no olvidar. Por eso fue algo que hasta el día de hoy el pueblo eh, judío, ¿sí? El pueblo, la nación de Israel sigue celebrando, porque de una manera
a lo mejor muy, muy, pues tal vez algo religiosa, pero sin la revelación de Cristo. Y sin la revelación de Cristo, pues no sirve de nada, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucedió aquí? Vamos a Éxodo 33:1, dice, Jehová le dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Sí? Entonces, podemos ver que en esto Dios habla y que Él nos está sacando, nos está llevando también como nación espiritual, ¿sí? Nación santa que somos, a un tema no solamente de salvación, sino de una verdadera libertad. Pero la pregunta es, ¿de verdad el pueblo quería ser gobernada por Dios? Porque querían ser gobernados por un hombre, sí, y seguían a Moisés. Y sí hubo momentos donde dijeron, todo lo que tú nos digas que Dios te dijo, nosotros lo vamos a obedecer, ¿no? Le decían repetidamente, pero no era verdad. Inclusive después dice la palabra, ¿no? Que eran duros de cerviz, duros, duros, duros. ¿Y por qué Dios tuvo que manifestarse a Israel de esta manera? No solamente en lo grande, en lo majestuoso, en lo extraordinario, sino también con cosas fuertes, con cosas difíciles, porque Dios no estaría dispuesto a negociar su gobierno en la vida de la que era la nación escogida por él. Ajá. Por eso Dios tiene tanta resistencia al tema de la idolatría, porque la idolatría es una confrontación directa a su gobierno. Cualquier tipo de idolatría es una confrontación directa y Dios no está dispuesto a negociar su gobierno y su señorío. ¿Sí? No está dispuesto. Ajá. Entonces, si somos gobernados por una persona, vamos a dar el paralelismo, como lo fue en su momento gobernado el pueblo de Israel por Moisés, bueno, nuestra vida entonces va a estar determinada a un ser humano. Y puede fallar. Y podemos fallar. Y fallamos. Ajá, ese es el riesgo. No, lo que diga mi pastorcito, mi pastor. ¿Y qué dice Dios? ¿Y estás segura que lo que dice tu pastor Dios lo dice? Yo ahí me pongo en primera fila, ¿sí? ¿Ok? Ahora, cuando Dios es el que realmente gobierna mi vida y gobierna la vida del pastor, pues entonces todos vamos a ir bajo el mismo principio y la misma dirección de gobierno. Y no va a haber una incongruencia en eso. Ajá. Entonces, yo me tengo que asegurar también, si yo estoy siendo verdaderamente gobernada por Dios, entonces yo sí pensaría que voy a estar siendo también guiada por personas que están siendo gobernadas por Dios. Y si no lo están, vámonos, vámonos a buscarle otro lado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tema no es quiénes están sobre nuestra vida, sino quién tiene el gobierno de mi vida. Ajá. Porque inclusive podemos llegar a estar frente a pastores o líderes que de pronto uno diga, ay no, esto no me checa. Ok, está bien, es válido. Bueno, no voy a poner los ojos, pero ¿quién me gobierna? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que yo sí sé que tengo que hacer? Y bajo esa norma me manejo. Ajá, es lo que Dios dice. Entonces, Dios es uno. ¿Sí? Y Dios llamó al pueblo de Israel a conquistar una tierra, un territorio, ¿sí? Donde había muchas, eh, ¿cómo se llamarían? Donde había muchos grupos de personas que idolatraban a dioses falsos. ¿Estamos de acuerdo? Pero la tierra a conquistar era solo una. Al final no les dijo, no vayan a conquistar todas las tierras. No, es una tierra la que yo les voy a dar. Ajá. Entonces, ¿cuál fue la orden? Ve a ese territorio,
es un territorio. Dice en Éxodo 33, 2 al 3. Dice, Éxodo 33, 2 al 3. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra, no a las tierras, a la tierra donde fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, perdón, no sea que te consuma en el camino. O sea, a causa de la dureza. O sea, a ver, fíjense lo que está pasando. Yo podría, dice aquí, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera. Yo lo voy a hacer. Yo. Pero a causa de tu dureza, lo vas a tener que hacer tú. Esa fue la diferencia. ¿Dios los pudo haber sacado? Sí, de un soplido. Pero a causa de tu dureza, ahora tú vas a tener que ir y batallar. Tú vas a tener que ir a conquistar. Y esa es la parte de la carne, esa es la parte del alma que hoy nos ha tenido que ser entregada. Tú lo vas a hacer. Claro, claro, aquí hay una enorme diferencia. Tenemos al Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es el que nos lleva a toda verdad, Él es el que nos trae a toda conciencia de juicio, Él es el que nos hace volver en sí. Pero al final de todo, ¿en quién queda la decisión? En mí. No queda en Dios, no queda en la circunstancia de la vida, no queda en mi marido, no queda en el ex, no queda en los hijos, no, queda en mí. Y ahí es donde yo necesito asumir mi responsabilidad. ¿Sí? Ahora, Señor, ¿cuál sería la diferencia? Señor, rindo completamente. No puedo, no puedo, no sé cómo. Ya la regué un montón de veces. No voy a tomar decisiones si no es contigo. No voy a hacer nada, absolutamente nada de cómo lo hice antes. No me funcionó. No puedo. No puedo buscar mis propios recursos. No voy a buscar mis propias soluciones y mis propias salidas. Esa es la situación que tanto gobierna realmente Dios en mí. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que Dios le plantó a Moisés en estos versículos? De que él cumpliera su promesa y su palabra. Yo te voy a llevar. ¿Y a qué los iba a llevar Dios? ¿Qué fue lo que el mismo Moisés le dijo al faraón? Déjalo salir para que vayan a celebrar. Eso fue lo que Moisés le dice al faraón. Déjale salir, vamos a ir a celebrar. Pero eso tardó años, llevó un proceso de muchos años, de toda una generación. Ajá. Entonces, eh, fíjense qué tremendo. Moisés hace esta movilización y tuvo que construir un tabernáculo, ¿no? Ahí en el desierto. ¿Por qué tuvo que construir este tabernáculo? Porque él supo y entendió que no podía tomar decisiones sin consultar. ¿Por qué Moisés iba y se subía al monte a pedir la dirección de Dios? ¿Por qué se tuvo que instaurar el tabernáculo? Porque fue una manera en que el pueblo entendiera que había una dependencia de Dios. Sí había alguien y algo y un momento y un tiempo y un lugar a donde rendir cuenta. Porque como ellos eran llevados solo por su vista, les iba a ser muy difícil. Entonces, sabemos que todo el simbolismo del tabernáculo lleva a Cristo. Sin embargo, en ese momento fue necesario. ¿Por qué? Porque tenía que haber un lugar de reunión, tenía que haber un lugar de encuentro, tenía que haber un lugar de rendición, de cuentas, de acuerdo. Y eso fue el tabernáculo. Por eso fue necesario hacerlo. Hoy no necesitamos un tabernáculo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sí? Hoy somos el lugar. O sea, nuestro cuerpo hoy
tenemos un lugar de encuentro y no es la congregación, nosotros como templos del Espíritu Santo donde el Señor habita. Entonces, sí hay eh, una dependencia y la sigue habiendo. El problema es que nosotros queremos separar todo. Ajá. Y nosotros queremos, o sea, estar, sí, fuera de Egipto, fuera de esa realidad que tuvimos en algún momento de esclavitud, pero tampoco nos queremos ir al desierto, pero tampoco estamos dispuestos a ser gobernados. Entonces, ¿cómo? Por eso muchos prefieren regresarse a Egipto, ¿no? Y decir, no, pues sí, prefiero la esclavitud, prefiero volver a mi antigua manera de vivir. Ajá. ¿Por qué? No hay otra razón, porque no estoy dispuesta a ser gobernada por Dios. Es que no hay otra explicación. Ajá. Entonces, el alma de las personas que no está sujeta y dispuesta realmente y absolutamente a ser gobernada por Dios, va a volver a su vida a pasar. Ajá. Y es todavía peor, porque ya adquiere una conciencia de lo que no y prefiere volver atrás, pero ya con una mayor, yo pienso, ¿no? Con una mayor carga de culpa. Y así es muy tormentosa. Ajá. Entonces, si la salvación de Dios no incluye el gobierno sobre todas las áreas de nuestra vida, entonces, pues no es salvación. Si no tenemos esta claridad en nuestro espíritu, vamos a gastar tiempo. Una es con nuestra propia vida, que fue sacada del éxodo, ¿sí? Pero que nunca logramos entender quién nos gobierna. Por lo tanto, el evangelio no puede expresarse. ¿Cómo iba el pueblo de Dios a expresar a Cristo sin nunca, y digo a Cristo, aunque estamos hablando cronológicamente de momentos muy separados, pero ojo, el tabernáculo expresaba a Cristo en todos sus elementos, en todos sus objetos y en todas sus partes expresaba a Cristo. Entonces, ellos nunca iban a tener una revelación. ¿Hubo hombres y mujeres que lograron tener la revelación de Cristo en sus vidas? Sí, sí lo hubo, sí lo hubo, pero fueron muy pocos y fueron los que alcanzaron justicia y fueron los que entendieron que tuvieron que renunciar completamente a su vida. Todos los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que renunciar a algo, todos, todos, hasta Juan el Bautista tuvo que renunciar a una forma de vida. Ajá. Todos los hombres y mujeres tuvieron que sacrificar, rendir y entregar para ser gobernados. Y fue solo así que pudieron oír la voz de Dios y pudieron ir y obedecer y les fue contado por justicia, porque ese es el principio de la salvación. El principio de la salvación es que rindo, entrego, escucho y obedezco. Y obedezco significa soy gobernado. Es el ejercicio de la autoridad de Dios en mi vida. ¿Ja? Bien, entonces, eh, eh, ¿cuál es el nivel? Según el nivel de obediencia en mi vida, es el nivel de gobierno de Dios en mí. ¿Ja? Ya esto yo lo había mencionado en una ocasión, hace como 20 días, un mes en una clase. Si hay una medida de obediencia, sí, hay una medida de gobierno también, y van de la mano, no se pueden separar. Ajá. Entonces, Dios no solamente desea salvarnos, sino que su gobierno termine haciendo la obra perfecta de lo que Dios diseñó en mí. Por eso la obra de Dios es perfecta. No es perfecta porque yo me porto bien, ¿sí? ¿Ok? Es porque Él es perfecto y Él es justo. Y si nosotros somos, ¿cómo le voy a hacer? No te preocupes. Dios lo va a hacer siempre y cuando yo permita su gobierno en mi vida. ¿Ja? ¿Ok? Entonces, ahí viene la herramienta, ahí viene la parte aplicable, ahí les va. ¿Cómo puedo detectar
¿Cómo puedo yo detectar esto en mí? ¿Cómo sé qué tanto está siendo gobernado? A través de la oración. Recuerdan que hemos comentado que la oración es este órgano de Dios que Dios puso en nosotros, o este recurso para poder identificar nuestra alma que necesita ser gobernada. Entonces, si de pronto salta algo en mí, una reacción, algo del carácter, alguna deuda pendiente, algún pensamiento, algún recuerdo, algo que bota, pum, ¿no? Que el Espíritu Santo de repente, pum, lo saca a la luz, ¿ok? No lo desecho. A ver, lo tomo, ¿qué es esto? ¿Por qué otra vez vino esto a mi mente? ¿Por qué me volví a comportar? ¿Por qué volví a recurrir a este recurso? ¿Por qué? No lo deseches, no lo pases por alto, ¿sí? No lo pases por alto. Algo hay ahí que tengo que rendir todavía. Hay algo ahí que tengo que hacer, orar. Pedirle al Señor que me muestre de dónde viene esto, cuál es la raíz de esto, qué tengo que resolver, qué tengo que hablar, qué tengo que enfrentar. ¿Se acuerdan que hablamos de responsabilidades? No de echar culpas, ¿sí? Entonces, eh, si todavía hay estas cosas en mí, Sí, ya no ya se oye estoy, nada. perdón, es que ay, entran mensajes y llamadas y me corta luego la de esta. No sé por qué. ¿Ya me escuchan? Ya pensé que era mi internet que se había ido. No, fui yo. Cuando sea así, denme tantito unos segundos y me vuelvo a conectar. ¿Sale? Bien. Bien, entonces, eh, mm, ahora viene un puntito más aquí en esto que estaba yo de la oración. O sea, me vaya el hilo. ¿Qué requiero? ¿Qué necesito? Necesito una revelación, necesito luz, necesito claridad de parte del Espíritu Santo para que yo pueda identificar qué es lo que está pasando. ¿Es necesario que sea gobernado en mí Cristo? Sí. ¿Revelado el gobierno de Cristo? Sí. Para que yo pueda ser gobernada. Porque ni tan siquiera eso, no es de que, ay, yo sí, Cristo gobierna, me canto y digo, no, 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 no. Sí hay cosas de mí que todavía tengo que rendir y que cuando yo pongo delante del Señor, el Espíritu Santo dice, a ver, no te hagas, ¿sí? Y ahí es donde yo tomo también la decisión, o no, ¿sí? O lo dejo y lo paso por alto, o lo omito, o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no puede ser así, porque en algún momento Dios sí me va a pedir cuenta de esto. Ajá. Entonces, el Señor, voy cerrando con esto, eh, el Señor le dio un entendimiento a Moisés y le reveló su gobierno. De lo contrario, Moisés no hubiera podido guiar al pueblo de Israel. De lo contrario, Moisés cada vez que tenía que tomar una decisión importante, por eso no hubiera ido a orar. Por eso Dios le pone que ponga también juntamente con él quien juzgue también al pueblo. Le dice, a ver, por favor, pon a alguien, pero tú ocúpate de buscar mi presencia, porque yo te voy a enseñar a gobernar, porque Moisés sí fue gobernado por Dios. ¿Cómo iba a gobernar su casa? ¿Cómo iba a gobernar a su pueblo y a su gente? Es sencillo, ¿no? El principio. Entonces, aquí es entonces donde, si no se ha entendido este principio de que no se ha revelado el gobierno de Cristo en nuestra vida, entonces, ¿qué creen? Vamos a seguir batalla y batalla, repitiendo, repitiendo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Vuelta y vuelta y vuelta
y vuelta sobre lo mismo. ¿Sí? Vuelta y vuelta. Hasta que vino una siguiente generación, hasta que pasó la estafeta a Moisés y le tocó a Josué. ¿Y dónde se rompió el ciclo? Ubican en la Biblia dónde se rompió el ciclo, dónde lograron conquistar. ¿Qué sucedió cuando lograron conquistar? ¿Qué tuvo que pasar con Josué? A ver, hagan memoria de la historia bíblica. Pues que ya él estando gobernando, pues tuvo que como ser más severo con el pueblo. No, pero ¿cómo fue que pudo entrar y ser realmente ya el que entrara a la tierra prometida a Josué? Pues obedeciendo la voz de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Jericó, cuando escuchó las instrucciones, que fue Cuando obediente. llegan a hacer el avistamiento, antes de eso, cuando llegan a ver la tierra, ¿recuerdan? Josué fue uno de los que, ¿quiénes vieron la tierra? ¿Quiénes vieron que era, eh? Y Caleb, Exactamente. O sea, a ver, toda generación, digamos, él fue enviado a ver la tierra de Canaán, ¿sí? A ver. Y mientras los otros vieron todo lo terrible que era había gigantes y todo era terrorífico, ¿no? Si leemos el relato así dice, ajá, bueno, estoy abreviando, pero Josué y Caleb tuvieron otra manera de mirar. ¿Y saben por qué tenían otra manera de mirar? Porque eran hombres sujetos a autoridad. Y ellos fueron y obedecieron exactamente lo que Moisés les dijo. Y Josué se lo dijo, si tu Dios va conmigo, yo le entro, pero si tu Dios no va conmigo, yo no le entro también. ¿Qué estaba reconociendo Josué? ¿Quién era el Señor? la El mero autoridad mero no impuesta. era Moisés. El mero mero no era Moisés. Moisés se equivocó, se enojó, falló, renegó también. Sí lo hizo. Y no entró a la tierra. Pero Josué sabía porque Josué no puso los ojos en Moisés. Él puso los ojos en Dios. Por eso al inicio de Josué le dice, esfuérzate y sé valiente, yo voy contigo, o sea, no tengo nada más que decirte. Ya te quedó clarísimo, nomás échale ganas y no dejes de meditar en mi ley. Porque si no se aparta la ley de tu boca, tú vas a caminar y vas a poder conquistar. ¿Y qué hizo Josué? Conquistar. ¿Por qué conquistó? Por la fe. ¿Por la fe de qué? Porque pudo conocer a Dios y se le fue revelada la autoridad de Dios. Ajá. Entonces, eh, aquí termino. ¿Cuál es el daño colateral? Pregunta, ¿cuál es el daño colateral del pecado? Sí, que podemos identificar cuando no hemos sido gobernados realmente por Dios. ¿Cuál es o sea, cómo afecta esto en nuestra vida? ¿Cómo afecta? Y ahí les va. Afecta en que nuestra alma se divide. O sea, sí, por un lado veo a Dios, pero por otro lado mis emociones me dicen otra cosa y me dejo llevar por esto. Se divide. O sea, sí creo, pero me dejo llevar. Y ay, yo creo que eso es la mayor lucha. A lo mejor hay cosas que ya dejé, a ver, hay prácticas que ya dejé, que ya no son parte de mi vida, no, pero esta lucha entre mi alma y lo que Dios me dice, yo sinceramente creo que es la más difícil. Esa es mi verdadera lucha. Y ¿saben qué? Se vale decirle, Señor, pues sí, o sea, estoy viendo esto, estoy oyendo esto, está pasando esto, pero no voy a permitir, no voy a permitir. ¿Por qué? Porque tú dices esto, porque tú eres esto. ¿Qué tanto es esto Él en mí? Porque lo puedo leer en la Biblia, sí, lo puedo leer y lo puedo repetir. Pero ¿qué tanto es realmente Él mi justicia? ¿Qué tanto Él es mi proveedor? ¿Qué tanto es Él el que va a tomar esto? Entonces, sí nos damos cuenta que como que cada vez nos acorrala más
y llega un momento en donde no me puedo escapar, no me puedo escapar. Ajá. Entonces yo creo que es un tema muy importante que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir ahondando. Yo quiero hablar también de esto el domingo. Voy a profundizar un poquito más. Voy a utilizar algunos recursos que sé que pueden ser muy útiles para lo que estamos aprendiendo, pero este es la esencia y el inicio y el principio del evangelio en nuestra vida. El evangelio es salvación, pero el evangelio también es gobierno. Ajá. ¿Sale? Entonces, bueno, estén al pendiente. Si no vienen el domingo, vamos a enviar la liga, pero ya había yo comentado hace 8 días que este es un tema en el que yo quiero ahondar todavía más y que podamos recibir esta, pues sí, del Espíritu Santo, la revelación de lo que todavía nos es necesario, me es necesario y nos es necesario entregar todavía más. ¿Sí? Bueno, sale pues. Pues muchas gracias y que se mejoren ahí con la Eri. tus. Yo me traigo el bronquitis fuerte, pero por eso no fui el domingo, porque hay un montón de bebés a que voy a pegar. Sí, que tenías tos Pero bueno, ahí vamos. con unos buenos tecitos también. Sí, sí, y a Ujú. la Lin me puse dexametasona para desinflamar el bronquio. Mm, Bueno, pues ni modo. Esperemos Sale el domingo pues. estar bien, me he Sí, cuidado, no he salido para nada. bueno, ahí te traes tu cubrebocas. Nos vemos, Sí, por cuídense, supuesto. Dios te bendiga a todos. cuídense, Gracias, bendiciones. una Bye.